oración. A disfrutar. Capítulo 4 del amor y otros demonios. El padre Cayetano de Laura fue invitado por el obispo a esperar el eclipse bajo la pérgola de las campánulas amarillas, el único lugar de la casa que dominaba el cielo del mar. Los alcatraces inmóviles en el aire, con las alas abiertas, parecían muertos en pleno vuelo. El obispo se abanicaba despacio, en una hamaca colgada de 2 horcones de cabestranes de barco, donde acababa de hacer la siesta. De Laura se mecía a su lado en un mecedor de mimbre. Ambos estaban en estado de gracia, tomando agua de tamarindo y mirando por encima de los tejados el vasto cielo sin nubes. Poco después de las 2 empezó a oscurecer. Las gallinas se recogieron en las perchas y todas las estrellas se encendieron al mismo tiempo. Un escalofrío sobrenatural estremeció el mundo. El obispo oyó el aleteo de las palomas retrasadas, buscando a tientas los palomares en la oscuridad. «Dios es grande», suspiró. «Hasta los animales lo sienten». La monja de turno le llevó un candil y unos vidrios ahumados para mirar el sol. El obispo se enderezó de la hamaca y empezó a observar el eclipse a través del cristal. «Hay que mirar con un solo ojo», dijo, tratando de dominar el silbido de su respiración. Si no, se corre el riesgo de perder ambos. De Laura permaneció con el cristal en la mano sin mirar el eclipse. Al cabo de un largo silencio, el obispo lo rastreó en la penumbra y vio sus ojos fosforescentes ajenos por completos a los hechizos de la falsa noche. «¿En qué piensas?», le preguntó. De Laura no contestó. Vio el sol como una luna menguante que le lastimó las retinas a pesar del cristal oscuro, pero no dejó de mirar. «¿Sigues pensando en la niña?», dijo el obispo. Cayetano se sobresaltó, a pesar de que el obispo tenía aquellos aciertos con más frecuencia de la que hubiera sido natural. «Pensaba que el vulgo puede relacionar sus males con este eclipse», dijo. El obispo se sacudió la cabeza sin apartar la vista del cielo. «¿Y quién sabe si tienen razón?», dijo. «Las barajas del Señor no son fáciles de leer». «Este fenómeno fue calculado hace milenios por astrónomos sirios», dijo de Laura. «Es una respuesta de jesuita», dijo el obispo. Cayetano siguió mirando el sol sin el cristal por simple distracción. A las 2:12 parecía un disco negro, perfecto, y por un instante fue la medianoche a pleno día. Luego, el eclipse recobró su condición terrenal y empezaron a cantar los gallos del amanecer. Cuando de Laura dejó de mirar, la medalla de fuego persistía en su retina. «Sigo viendo el eclipse», dijo divertido. «¿A dónde quiere que mire?». «Ahí está». El obispo dio el espectáculo por terminado. «Se te quitarán dentro de unas horas», dijo. Se estiró sentado en la hamaca, bostezó, dio gracias al Señor por el nuevo día. De Laura no había perdido el hilo. «Con mis respetos, padre mío», dijo. «No creo que esa criatura esté poseída». Esta vez el obispo se alarmó de veras. «¿Por qué lo dices?». «Creo que solo está aterrorizada», dijo de Laura. «Tenemos pruebas a manta de Dios», dijo el obispo. «¿O es que no lees las actas?». «Sí». De Laura las había estudiado a fondo y era más útil para conocer la mentalidad de la abadesa que el estado de Sierva María. Habían exorcizado los lugares donde la niña estuvo en la mañana de su ingreso y cuanto había tocado. A quienes estuvieron en contacto con ella los habían sometido a abstinencia y depuraciones. La novicia que le robó el anillo el primer día fue condenada a trabajos forzados en el huerto. Decían que la niña se había complacido descuartizando un chivo que degolló con sus manos y se comió las criadillas y los ojos aliñado
como fuego vivo. Hacía gala de un don de lenguas que le permitía entenderse con los africanos de cualquier nación, mejor que ellos mismos entre sí, o con las bestias de cualquier pelaje. Al día siguiente de su llegada, las 11 guacamayas cautivas que adornaban el jardín desde hacía 20 años amanecieron muertas sin causas. Había fascinado a la certidumbre con canciones demoníacas que cantaba con voces distintas a las suyas. Cuando supo que la abadesa la buscaba, se hizo invisible solo para ella. Sin embargo, dijo de Laura, creo que lo que nos parece demoníacos son las costumbres de los negros, que la niña ha aprendido por el abandono en que la tuvieron sus padres. ¡Cuidado!, lo alertó el obispo. El enemigo se vale mejor de nuestra inteligencia que de nuestros hierros. Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos a una criatura sana, dijo de Laura. El obispo se encrespó. ¿Debo entender que estás en rebeldía? No, debe entender que mantengo mis dudas, padre mío, dijo de Laura, pero obedezco con toda humildad. Así que volvió al convento sin convencer al obispo. Llevaba en el ojo izquierdo un parche tuerto que lo había puesto su médico mientras se le borraba el sol impreso en la retina. Sintió las miradas que lo siguieron a lo largo del jardín y de los corredores sucesivos hasta el pabellón de la cárcel, pero nadie le dirigió la palabra. En todo el ámbito había como una convalecencia del eclipse. Cuando la guardiana le abrió la celda a Sierva María, de Laura sintió que el corazón se le revelaba en el pecho y apenas sí podía tenerse en pie. Solo por sondear su humor de esa mañana, le preguntó a la niña si había visto el eclipse. En efecto, lo había visto desde la terraza. No entendió que él llevara un parche en el ojo si ella había mirado el sol sin protección y estaba bien. Le contó que las monjas lo habían visto de rodillas y que el convento se había paralizado hasta que empezaron a cantar los gallos, pero a ella no le había parecido nada del otro mundo. Lo que vi es lo que se ve todas las noches, dijo. Algo había cambiado en ella que de Laura no podía precisar y cuyo síntoma más visible era un átimo de tristeza. Y no se equivocó. Apenas habían empezado las curaciones, la niña fijó en él sus ojos ansiosos y le dijo con voz trémula: «Me voy a morir». De Laura se estremeció. «¿Quién te lo dijo?» «Martina», dijo la niña. «¿La has visto?» La niña le contó que había ido 2 veces a su celda para enseñarla a bordar y que habían visto junta el eclipse. Le dijo que era buena y suave y que la abadesa le había dado permiso de hacer las clases de bordado en la terraza para ver los atardeceres en el mar. «Ajá», dijo él, sin parpadear. «¿Y te dijo cuándo te vas a morir?» La niña afirmó con los labios apretados para no llorar. «Después del eclipse», dijo. «Después del eclipse puede ser los próximos 100 años», dijo de Laura. Pero tuvo que concentrarse en las curaciones para que ella no notara que tenía un nudo en la garganta. Sierva María no dijo más. Él volvió a mirarla, intrigado por su silencio, y vio que tenía los ojos húmedos. «Tengo miedo», dijo ella. Se derrumbó en la cama y se soltó en un llanto desgarrador. Él se sentó más cerca y la reconfortó con paliativos de confesor. Solo entonces supo Sierva María que Cayetano era su exorcista y no su médico. «¿Y entonces por qué me cura?», le preguntó. A él le tembló la voz. «Porque te quiero mucho». Ella no fue sensible a su audacia. Y ya de salida, de Laura se asomó en la celda de Martina. Por primera vez de cerca vio que tenía la piel picada por viruelas, el cráneo pelado, la nariz demasiado grande y los dientes de rata, pero su poder de seducción era un fluido material que se sentía de inmediato. De Laura prefirió hablar desde el umbral. «Esa pobre niña ya tiene demasiados motivos para estar asustada», dijo. «Le ruego que no se los aumente». Martina se desconcertó. Nunca se le había ocurrido pronosticar a nadie el día de su muerte, y mucho menos a una niña tan encantadora e indefensa.
Solo la había interrogado sobre su estado y por 3 o 4 respuestas se dio cuenta de que mentía por vicio. La seriedad con que Martina le dijo le bastó a de Laura para comprender que Sierva María le había mentido también a él. Le pidió perdón por su ligereza y le rogó que no le hiciera ningún reclamo a la niña. «Yo sabré bien lo que hago», concluyó Martina. Martina lo envolvió en su hechizo. «Sé quién es su reverencia», dijo, «y sé que siempre ha sabido muy bien lo que hace». Pero de Laura llevaba el ala herida por la comprobación de que Sierva María no había necesitado la ayuda de nadie para incubar en la soledad de su celda el pánico de la muerte. En el curso de esa semana, la madre Josefa de Miranda le hizo llegar al obispo un memorial de quejas y reclamos escrito de puño y letra, donde pedía que se relevara las clarisas de la tutela de Sierva María. Consideraba por ella como un castigo tardío por culpa ya purgadas de sobra. Enumeraba una nueva lista de sucesos fenomenales incorporado a las actas y solo explicable por un contubernio descarado de la niña con el demonio. El final era una denuncia airada de la prepotencia de Cayetano de Laura, de su libertad de pensamiento y su ojeriza personal contra ella, y del abuso de llevar comida al convento contra las prohibiciones de la regla. El obispo le mostró el memorial a de Laura tan pronto como regresó a casa, y él lo leyó de pie, sin que se le moviera un músculo de la cara. Terminó enfurecido. «Si alguno está poseído por todos los demonios, es Josefa Miranda», dijo. «Demonios de rencor, de intolerancia, de invencibilidad. Es detestable». El obispo se admiró por su virulencia. De Laura lo notó y trató de explicarle en tono tranquilo. «Quiero decir», dijo, «que le atribuye tantos poderes a la fuerza del mal que más bien parece devota al demonio». «Mi investidura no me permite estar de acuerdo contigo», dijo el obispo, «pero me gustaría estarlo». Lo reprendió por cualquier exceso que hubiera podido cometer y le pidió paciencia para sobrellevar el genio aciago de la abadesa. «Los evangelios están llenos de mujeres como ella, aún con peores defectos», dijo, «y sin embargo Jesús las enalteció». No pudo continuar porque un trueno retumbó en la casa y se escapó rodando por el mar, y un aguacero bíblico los apartó del resto del mundo. El obispo se tendió en el mecedor y naufragó en la nostalgia. «Qué lejos estamos», suspiró. «¿De qué?» «De nosotros mismos», dijo el obispo. «¿Te parece justo que uno necesite hasta 1 año para saber que es huérfano?» Y a falta de respuesta se desahogó de su añoranza. «Me llena de terror la sola idea de que en España hayan dormido ya esta noche». «No podemos intervenir en la rotación de la tierra», dijo de Laura, «pero podríamos ignorarla para que no nos duela», dijo el obispo. «Más que la fe, lo de que a Galileo le faltaba era corazón». De Laura conocía aquellas crisis que atormentaban al obispo en sus noches de lluvias tristes desde que la vejez se lo tomó por asalto. Lo único que podía hacer era distraerlo de sus bilis negras hasta que lo venciera el sueño. A finales de mes se anunció por bando la llegada inminente del nuevo virrey, don Rodrigo de Buen Lozano, de paso para su sede de Santa Fe. Venía con sus séquitos de oidores y funcionarios, sus criados y sus médicos personales, y un cuarteto de cuerda que le habían regalado la reina para sobrellevar los tedios de las Indias. La virreina tenía algún parentesco con la abadesa y había pedido que la alojaran en el convento. Sierva María fue olvidada en medio de la oración de la calviva, los vapores del alquitrán, el tormento de los martillazos y las blasfemias a gritos de gente de toda ley que invadieron la casa hasta la clausura. Un andamio se derrumbó con un estrépito colosal y un albañil murió y 7 obreros más quedaron heridos.
La abadesa atribuyó el desastre a los hados maléficos de Sierva María y aprovechó la nueva ocasión para insistir que la mandaran a otro convento mientras pasaba el jubileo. Esta vez el argumento principal fue que la vecindad de una energúmena no era recomendable para la virreina. El obispo no le contestó. Don Rodrigo de Buen Lozano era un asturiano maduro y apuesto, campeón de pelota vasca y tiro a la perdiz, que compensaba con su gracia los 22 años que le llevaba a su esposa. Se reía con todo el cuerpo, aún así de sí mismo, y no perdía ocasión de demostrarlo. Desde que percibió las primeras brisas del Caribe, cruzadas de tambores nocturnos y fragancias de guayaba madura, se quitó los atuendos primaverales y andaba despechugado por entre los corrillos de las señoras. Desembarcó en manga de camisa, sin discurso ni alarde de lombardas. En honor suyo, se autorizaron fandangos, bundes y cumbumbias, aunque estaba prohibido por el obispo, y corralejas de toros y peleas de gallos en descampado. La virreina era casi adolescente, activa y un poco díscola, e irrumpió en el convento como un ventarrón de novedad. No hubo rincón que no registrara, ni problema que no atendiera, ni nada bueno que no quisiera mejorar. En el recorrido por el convento quería agotarlo todo con la facilidad de una primeriza, tanto que la abadesa creyó prudente ahorrarle la mala impresión de la cárcel. «No vale la pena», le dijo, «solo hay 2 reclusas y una está poseída por el demonio». Bastó decírselo para despertar su interés. De nada le valió que las celdas no hubieran sido separadas ni las reclutas advertidas. Tan pronto como se abrió la puerta, Martina Lombarde se arrojó a sus pies con una súplica de perdón. No parecía fácil, después de una fuga frustrada y otra conseguida. La primera la había intentado 6 años antes por la terraza del mar, con otras 3 monjas condenadas por distintas causas y con diversas penas. Una la logró. Fue entonces cuando clausuraron la ventana y fortificaron el patio bajo la terraza. El año siguiente, las 3 restantes amarraron a la guardiana, que entonces dormía dentro del pabellón, y escaparon por una puerta de servicio. La familia de Martina, de acuerdo con su confesor, la devolvió al convento. Durante 4 años largos siguió siendo la única presa, y no tenía derecho a visita en el locutorio ni a la misa dominical en la capilla. De modo que el perdón parecía imposible. Sin embargo, la virreina prometió interceder ante el esposo. En la celda de Sierva María el aire estaba todavía áspero por la cal viva y los resabios del alquitrán, pero había un orden nuevo. Tan pronto como la guardiana abrió la puerta, la virreina se sintió hechizada por un soplo glacial. Sierva María estaba sentada, con la túnica raída, las chinelas sucias, y cosía despacio en un rincón iluminado por su propia luz. No levantó la vista hasta que la virreina la saludó. Esta percibió en su mirada la fuerza irresistible de una revelación. «Santísimo Sacramento», murmuró, y dio un paso dentro de la celda. «Cuidado», dijo la abadesa al oído, «es como una tigra». La agarró del brazo. La virreina no entró, pero la sola visión de Sierva María le bastó para hacerse al propósito de redimirla. El gobernador de la ciudad, que era soltero y mariposón, le ofreció al virrey un almuerzo de hombres solos. Tocó el cuarteto de cuerda español, tocó un conjunto de gaitas y tambores de San Jacinto, y se hicieron danzas públicas y mojigatas de negros que eran parodias procaces de los bailes de los blancos. A la postre, una cortina se abrió en el fondo de la sala y apareció la esclava Abisinia que el gobernador había comprado por su peso en oro. Estaba vestida con una túnica casi transparente que aumentaba el peligro de su desnudez. Después de mostrarse de cerca con la concurrencia ordinaria, se detuvo frente al virrey y la túnica resbaló por su cuerpo hasta los pies. Su perfección era alarmante. El hombro no había sido profanado por el hierro de plata del traficante,
ni la espalda por la inicial de su primer dueño, y toda ella exhalaba un hábito confidencial. El virrey palideció, tomó aliento y con un gesto de la mano borró de su memoria la visión insoportable. «Llévensela, por el amor de nuestro Señor», ordenó. «No quiero verla más en el resto de mis días». Tal vez como represalia por la frivolidad del gobernador, la virreina presentó a Sierva María en la cena que la abadesa le ofreció en su comedor privado. Martina Laborde les había advertido: «No traten de quitarle los collares y las pulseras y verán lo bien que se porta». Y así fue. Le pusieron el traje de la abuela con que llegó al convento, le lavaron y peinaron la cabellera suelta para que le arrastrara mejor, y la virreina misma la llevó de la mano a la mesa del esposo. Hasta la abadesa quedó asombrada de su presencia y de su luz personal. La virreina murmuró al oído de su esposo: «Está poseída por el demonio». El virrey se resistió a creerlo. Había visto en Burgo una energúmena que defecó sin pausa toda la noche hasta rebosar el cuarto. Tratando de evitar a Sierva María un destino semejante, le encomendó a sus médicos. Estos confirmaron que no tenía ningún síntoma de la rabia y coincidieron con Abrenuncio en que ya no era probable que la contrajera. Sin embargo, nadie se creyó autorizado para dudar de que estuviera poseída por el demonio. El obispo aprovechó las fiestas para reflexionar sobre el memorial de la abadesa y la situación final de Sierva María. Cayetano de Laura, a su vez, intentó la purificación previa al exorcismo y se encerró a casabe y agua en la biblioteca. No lo consiguió. Pasó noches de delirios y días en vela escribiendo versos desaforados que eran su único sedante para las ansias del cuerpo. Algunos de esos poemas se encontraron en un legajo apenas descifrable cuando la biblioteca fue desmantelada casi un siglo después. El primero y el único legible por completo era el recuerdo de sí mismo a los 12 años, sentado sobre el baúl escolar bajo una tenue llovizna de primavera, en el patio empedrado del seminario de Ávila. Acababa de llegar después de varios días de mula desde Toledo, con un vestido de su padre arreglado a la medida y aquel baúl que pesaba 2 veces más que él, porque su madre había puesto dentro cuanto le hiciera falta para sobrevivir con honra hasta el final del noviciado. El portero ayudó a ponerlo en el centro del patio y allí lo abandonó a su suerte bajo la llovizna. «Llévalo al 3er piso», le dijo. «Allá te indicarán cuál es tu lugar en el dormitorio». En un instante, el seminario en pleno estaba asomado a los balcones del patio, pendiente de qué él haría con el baúl, como el protagonista único de una obra de teatro que solo él ignoraba. Cuando comprendió que no contaba con nadie, sacó del baúl las cosas que podía llevar en los brazos y las subió al 3er piso por las empinadas escaleras de piedra viva. El pasante le indicó su lugar en las 2 hileras de camas del dormitorio de los novicios. Cayetano puso sus cosas encima de la cama, volvió al patio y subió 4 veces más hasta terminar. Por último, agarró el manijal del baúl vacío y lo subió a rastras por las escaleras. Los maestros y alumnos que veían desde los balcones no se volvían a mirarlo cuando pasaba por cada piso. Pero el padre rector lo esperó en el rellano del 3º cuando subió con el baúl e inició los aplausos. Los demás lo imitaron con ovación. Cayetano supo entonces que había sorteado con creces el primer rito de iniciación del seminario, que consistía en subir el baúl hasta el dormitorio sin preguntar nada y sin ayuda de nadie. La rapidez de su ingenio, su buen índole y el temple de su carácter fueron proclamados como ejemplos para el noviciado. Sin embargo, el recuerdo que más había de marcarlo fue su conversación de esa noche en la oficina del rector. Lo había citado para hablarle del único libro que encontraron en su baúl, descosido, incompleto y sin carátula, tal como él lo había rescatado por azar de unos cajones de su padre. Lo había leído hasta donde pudo en las noches del viaje
y estaba ansioso por conocer el final. El padre rector quería saber su opinión. «Lo sabré cuando termine de leerlo», dijo él. El rector, con una sonrisa de alivio, lo guardó bajo llave. «No lo sabrás nunca», le dijo. «Es un libro prohibido». 24 años después, en la umbría biblioteca del obispado, cayó en la cuenta de que había leído cuantos libros pasaron por sus manos, autorizados o no, menos aquel. Lo estremeció la sensación de que una vida completa terminaba aquel día. Otra, imprevisiblemente, empezaba. Había iniciado sus oraciones de la tarde, al 8º día del ayuno, cuando le anunciaron que el obispo lo esperaba en la sala para recibir al virrey. Era una visita imprevista, aún para el virrey, a quien se le ocurrió a destiempo en el curso de su primer paseo por la ciudad. Tuvo que contemplar los tejados desde la terraza florida mientras llamaba de urgencia a los funcionarios más cercanos y ponía un poco de orden en la sala. El obispo lo recibió con 6 clérigos de su estado mayor. A su diestra se sentó Cayetano de Laura, a quien presentó sin más título que su nombre completo. Antes de empezar la charla, el virrey revisó con una mirada de conmiseración las paredes descascaradas, las cortinas rotas, los muebles artesanales de los más baratos, los clérigos empapados de sudor dentro de sus hábitos indigentes. El obispo, tocado en el orgullo, dijo: «Son hijos de José el carpintero». El virrey hizo un gesto de comprensión y se lanzó a un recuento de sus impresiones de la primera semana. Habló de sus planes ilusorios para incrementar el comercio con las Antillas inglesas una vez restañadas las heridas de la guerra, de los méritos de la intervención oficial en la educación, de estímulos a las artes y las letras para poner estos suburbios coloniales a tonos con el mundo. «Los tiempos son de renovación», dijo. El obispo comprobó una vez más la facilidad del poder terrenal. Tendió hacia de Laura su índice tembloroso sin mirarlo y dijo al virrey: «Aquí el que se mantiene al corriente de esas novedades es el padre Cayetano». El virrey siguió la dirección del índice y se encontró con el semblante lejano y los ojos atónicos que lo miraban sin pestañear. Le preguntó a de Laura con un interés real: «¿Has leído a Leibniz?». «Así es, excelencia», dijo de Laura y precisó: «por la índole de mi encargo». Al final de la visita se hizo evidente que el interés mayor del virrey era la situación de Sierva María. Por ella misma explicó y por la paz de la abadesa, cuya tribulación lo había conmovido. «Todavía carecemos de pruebas terminantes, pero las actas del convento nos dicen que esa pobre criatura está poseída por el demonio», dijo el obispo. «La abadesa lo sabe mejor que nosotros». «Ella piensa que habéis caído en una trampa de Satanás», dijo el virrey. «No solo nosotros, sino la España entera», dijo el obispo. «Hemos atravesado el mar océano para imponer la ley de Cristo. Lo hemos logrado en las misas, en las procesiones, en las fiestas patronales, pero no en las almas». Habló de Yucatán, donde se habían construido catedrales suntuosas para ocultar las pirámides paganas, sin darse cuenta que los aborígenes acudían a misa porque debajo de los altares de plata seguían vivos sus santuarios. Habló del batiburio de sangre que había hecho desde la conquista, sangre de español con sangre de indio, de aquellos y estos con negros de toda laya, hasta mandingas con musulmanes. Y se preguntó si semejante contubernio cabría en el reino de Dios. A pesar del estorbo de su respiración y de su tosecita de viejo, terminó sin concederle una pausa al virrey. ¿Qué puede ser todo eso sino trampas del enemigo? El virrey estaba demudado. «El desencanto de su señoría ilustrísimo es de suma gravedad», dijo. «No lo ve así su excelencia», dijo el obispo de un modo bueno. Trató de hacer más evidencia la fuerza de la fe de lo que requerimos para que estos pueblos sean dignos de nuestra inmolación. El virrey retomó el hilo. «Hasta donde tengo entendido, los reparos de la abadesa son de carácter práctico», dijo.
piensa que quizás otros conventos tuvieran mejores condiciones para un caso tan difícil. Pues sepa, Su Excelencia, que escogimos a Santa Clara sin vacilar, por la entereza, la eficacia y la autoridad de Josefa Miranda, dijo el obispo, y Dios sabe que tenemos razón. Me permitiré transmitírselo, dijo el virrey. Ella lo sabe de sobra, dijo el obispo. Lo que me inquieta es por qué no se atreve a creerlo. Al decirlo, sintió pasar el aura de una crisis de asma inminente y apresuró el final de la visita. Contó que tenía pendientes un memorial de cargos de la abadesa que prometía resolver con el más ferviente amor pastoral tan pronto como la salud le diera una tregua. El virrey se lo agradeció y puso término a la visita con una cortesía personal. También él sufría de un asma pertinaz y le ofreció sus médicos al obispo. Este no le creyó del caso. Todo lo mío está en las manos de Dios, dijo. Tengo la edad en que murió la Virgen. Al contrario de los saludos, la despedida fue lenta y ceremoniosa. 3 de los clérigos, entre ellos de Laura, acompañó al virrey en silencio por los corredores lúgubres hasta la puerta mayor. La guardia virreinal mantenía a raya a los mendigos con una cerca de alambradas cruzadas. Antes de subir a la carroza, el virrey se volvió a de Laura, lo señaló con el índice implacable y le dijo: «No dejes que me olvide de ti». Fue una frase tan imprevista y enigmática que de Laura solo alcanzó a corresponder con una reverencia. El virrey se dirigió al convento para contarle a la abadesa los resultados de la visita. Horas después, ya con el pie en el estribo y a pesar del acoso de la virreina, le negó el inducto a Martina Laborde porque le pareció un mal precedente para los muchos reos de lesa majestad humana que encontró en las cárceles. El obispo había permanecido inclinado hacia adelante, tratando de apagar los silbidos de su respiración con los ojos cerrados, hasta que de Laura regresó. Los ayudantes se habían retirado en puntilla y la sala estaba en sombras. El obispo miró en torno suyo y vio la silla vacía y alineada contra la pared y a Cayetano solo en la sala. Le preguntó en voz muy baja: ¿Hemos visto jamás a un hombre tan bueno? De Laura respondió con un gesto ambiguo. El obispo se incorporó con un movimiento difícil y permaneció apoyado en el brazo de la poltrona hasta que dominó la respiración. No quiso cenar. De Laura se apresuró a encender un candil para alumbrarle el camino al dormitorio. «Hemos estado muy mal con el virrey», dijo el obispo. «¿Y había alguna razón para estar bien?», preguntó de Laura. «No se toca la puerta de un obispo sin un anuncio formal». El obispo no estaba de acuerdo y se lo hizo saber con una gran vivacidad. «Mi puerta es la de la iglesia». Y él se comportó como un cristiano de los de antes, dijo. «El impertinente fui yo por culpa de mi mal pecho, y algo he de hacer para enmendarlo». Ya en la puerta del dormitorio había cambiado de tono y de tema y despidió a de Laura con una palmadita familiar en el hombro. «Ruega por mí esta noche», le dijo. «Temo que sea muy larga». Y en efecto, se sintió morir con la crisis de asma que había persistido durante la visita. Como no lo alivió el vomitivo de tártaro ni los paliativos extremos, tuvieron que sangrarlo de urgencia. Al amanecer había recobrado el buen ritmo. Cayetano, desvelado en la biblioteca vecina, no se enteró de nada. Empezaba los rezos de la mañana cuando le anunciaron que el obispo lo esperaba en su dormitorio. Lo encontró desayunando en la cama con un tazón de chocolate acompañado de pan y queso, respirando como un fuelle nuevo y con el espíritu exaltado. A Cayetano le bastó con verlo para darse cuenta de que sus decisiones estaban tomadas. Y así era. Contra la solicitud de la abadesa, Sierva María se quedaba en Santa Clara y el padre Cayetano de Laura seguía a cargo de ella con la confianza plena del obispo. No se mantendría bajo el régimen carcelario como hasta entonces y debía participar de las ventajas generales de la población del convento. El obispo agradecía las actas,
Pero su falta de rigor contrariaba la claridad del proceso, de modo que el exorcista debía proceder según su propio criterio. Ordenó por último que de Laura visitara al marqués en nombre suyo, con poderes para resolver cuanto hiciera falta, mientras él tenía tiempo y salud para atenderlo en audiencia. No habrá ni una instrucción más, le dijo el obispo para terminar, y que Dios te bendiga. Cayetano corrió al convento con el corazón desmandado, pero no encontró a Sierva María en su celda. Estaba en la sala de actos, cubierta de joyas legítimas y con la cabellera extendida a sus pies, posando con exquisita dignidad de negra para una célebre retratista del séquito del virrey. Tan admirable como su belleza era el juicio con que obedecía al artista. Cayetano cayó en éxtasis. Sentado a la sombra y viéndola a ella sin ser visto, le sobró el tiempo para borrar cualquier duda en su corazón. A la hora nona, el retrato estaba terminado. El pintor lo escudriñó a distancia y le dio 2 o 3 pinceladas finales, y antes de firmarlo le pidió a Sierva María que lo viera. Era idéntica, parada en una nube y en medio de una corte de demonios sumisos. Ella lo contempló sin prisa y se reconoció en el esplendor de sus años, y por fin dijo: «Es como un espejo». «¿Hasta por los demonios?», preguntó el pintor. «Así son», dijo ella. Terminada la pose, Cayetano la acompañó hasta su celda. Nunca la había visto caminar, y lo hacía con la gracia y la facilidad con que bailaba. Nunca la había visto con un traje distinto del balandrán de reclusa. Y el vestido de reina le daba una edad y una elegancia que le relevaron hasta qué punto era ya una mujer. Nunca habían caminado juntos y le encantó el candor con que se acompañaban. La celda era distinta gracias a los dones de persuasión de los virreyes, que en la visita de despedida habían convencido a la abadesa de las buenas razones del obispo. El colchón era nuevo, las sábanas de lino y las almohadas de plumas, y habían puesto utensilios para el aseo cotidiano y el baño del cuerpo. La luz del mar entraba por la ventana sin crucetas y resplandecían en las paredes recién encaladas. Como la comida era la misma de la clausura, ya no fue necesario llevar nada de afuera, pero de Laura se las arregló siempre para pasar de contrabando algunas exquisiteces de los portales. Sierva María quiso compartir la merienda y de Laura se conformó con unos bizcochuelos que sustentaban el prestigio de las clarisas. Mientras comían, ella hizo un comentario casual: «He comido nieve». Cayetano no se alarmó. En otra época se habló de un virrey que quiso traer la nieve de los Pirineos para que la conocieran los aborígenes, pues ignoraban que la teníamos casi dentro del mar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tal vez, con sus artes novedosas, don Rodrigo de Buen Lozano había coronado la hazaña. «No», dijo la niña, «fue en un sueño». Lo contó. Estaba frente a una ventana donde caía una nevada intensa, mientras ella arrancaba y se comía una por una las uvas de un racimo que tenía en el regazo. De Laura sintió un aletazo de pavor. Temblando ante la inminencia de su última respuesta, se atrevió a preguntarle: «¿Cómo terminó?». «Me da miedo contárselo», dijo Sierva María. Él no necesitó más. Cerró los ojos, rezó por ella. Cuando terminó, era otro. «No te preocupes», le dijo. «Te prometo que muy pronto serás libre y feliz por la gracia del Espíritu Santo». Bernarda no se había enterado hasta entonces de que Sierva María estaba en el convento. Lo supo casi por casualidad una noche en que encontró a Dulce Olivia barriendo y ordenando la casa y la confundió con unas alucinaciones de las suyas. En busca de alguna explicación racional, se dio a registrar cuarto por cuarto y en un recorrido cayó en la cuenta de que no había visto a Sierva María desde hacía ya un tiempo. Caridad del Cobre le dijo lo que sabía.
El señor marqués nos avisó de que se iba muy lejos y que no la veríamos más. Como la luz estaba encendida en el dormitorio del marido, Bernarda entró sin tocar. Estaba desvelado en la hamaca entre el humo de las bostas que ardían a fuego lento para espantar los mosquitos. Vio a la extraña mujer transfigurada por la bata de seda y también pensó que era una aparición, porque estaba pálida y mustia y parecía venir de muy lejos. Bernarda le preguntó por Sierva María. «Hace unos días que no está con nosotros», dijo él. Ella entendió en el peor sentido y tuvo que sentarse en el primer sillón que encontró para tomar aliento. «¿Quiere decir que Abrenuncio hizo lo que había que hacer?», dijo. El marqués se santiguó. «Dios nos libre». Y le contó la verdad. Tuvo el cuidado de explicarle que no la había informado a tiempo porque quiso tratarla de acuerdo con lo que ella quería, como si hubiera muerto. Bernarda lo escuchó sin parpadear, con atención que nunca le había merecido en 12 años de mala vida en común. «Sabía que iba a costarme la vida», dijo el marqués, «pero en pago de la de ella». Bernarda suspiró. «¿Quiere decir que ahora nuestra vergüenza es de dominio público?». Vio en los párpados del marido el destello de una lágrima y un temblor le subió de las entrañas. Esta vez no era la muerte, sino la certidumbre ineludible de lo que tarde o temprano tenía que suceder. No se equivocó. El marqués se levantó de la hamaca con sus últimas fuerzas, se derrumbó frente a ella y se soltó en un llanto áspero de viejo inservible. Bernarda capituló por el fuego de las lágrimas de hombre que se escurrieron por sus ingles a través de la seda. Confesó, con todo lo que odiaba a Sierva María, que era un alivio saber de que ella estaba viva. «Siempre he entendido de todo, menos la muerte», dijo. Volvió a encerrarse en su cuarto, a melaza y cacao. Cuando salió al cabo de 2 semanas, era un cadáver errante. El marqués había notado trajines de viaje desde muy temprano y no les prestó atención. Antes de que encalentara el sol, vio salir a Bernarda por el portón del patio en una mula mansa y seguida por otra con el equipaje. Muchas veces se había ido así, sin muleros ni esclavos, sin despedirse de nadie ni dar razones de nada. Pero el marqués supo que aquella vez se iba para no volver, porque además del baúl de siempre, llevaba 2 múcaras repletas de oro puro que tuvo enterradas durante años bajo de la cama. Tirado a la bartola en la hamaca, el marqués recayó en el terror de que lo acuchillaran los esclavos y le prohibió entrar a la casa aún durante el día. Así que cuando Cayetano de Laura fue a visitarlo por órdenes del obispo, tuvo que empujar el portón y entrar sin ser invitado, porque nadie respondió a los aldabonazos. Los mastines se alborotaron en sus jaulas, pero él siguió adelante. En el huerto, con la chilapa sarracena y el gorro toledano, el marqués hacía la siesta en la hamaca, cubierto por completo por los azahares de los naranjos. De Laura lo contempló sin despertarlo y fue como ver a Sierva María decrépita y hecha trizas por la soledad. El marqués despertó y tardó en reconocerlo por el parche en el ojo. De Laura levantó la mano con los dedos extendidos en señal de paz. «Dios lo guarde, señor marqués», dijo. «¿Cómo está?» «Aquí», dijo el marqués, pudriéndome. Apartó con su mano lánguida las telarañas de la siesta y se sentó en la hamaca. Cayetano se excusó por entrar sin ser invitado. El marqués le explicó que nadie hacía caso del aldabón porque se había perdido la costumbre de recibir visita. De Laura habló en tono solemne. «El señor obispo, muy atareado y mal del asma, me manda en representación suya». Una vez cumplido el protocolo inicial, se sentó junto a la hamaca y fue al asunto que le abrazaba las entrañas. «Quiero informarle que me ha sido encomendado la salud espiritual de su hija», dijo. El marqués le agradeció y quiso saber cómo estaba. «Bien», dijo de Laura, «pero quiero ayudarla a que esté mejor». Explicó el sentido y el método de los exorcismos. Le habló
de la potestad que dio Jesús a sus discípulos para expulsar de los cuerpos los espíritus inmundos y de sanar enfermedades y flaquezas. Le contó la lección evangélica de Legión y los 2000 cerdos endemoniados. Sin embargo, lo primordial era establecer si Sierva María estaba en realidad poseída. Él no lo creía, pero requería la ayuda del marqués para disipar cualquier duda. Ante todo, dijo, quería saber cómo era la hija antes de entrar al convento. No lo sé, dijo el marqués. Siento que la conozco menos cuando más la conozco. Lo atormentaba la culpa de haberla abandonado a su suerte en el patio de los esclavos. A eso atribuía sus silencios, que podían durar meses, las explosiones de violencia irracional, la astucia con que se burlaba de la madre colgándole hacia los gatos el cencerro que ella ponía en el puño. La mayor dificultad para conocerla era el vicio de mentir por placer. Como los negros, dijo de Laura. Los negros nos mienten a nosotros, pero no entre ellos, dijo el marqués. En el dormitorio, de Laura separó con una mirada lo que fue la profusa utilería de la abuela y los objetos nuevos de Sierva María, las muñecas vivas, las bailarinas de cuerda, las cajas de música. Sobre la cama, tal como la hizo el marqués, seguía la maletita con la que la llevó al convento. La tiorba cubierta de polvo estaba de cualquier modo en un rincón. El marqués explicó que era un instrumento italiano caído en desuso y magnificó las facultades de la niña para tocarla. Empezó afinándola por distracción y no solo terminó tocándola de buena memoria, sino cantando la canción que cantaba con Sierva María. Fue un instante revelador. La música le dijo a de Laura lo que el marqués no había acertado a decirle de la hija. Este, a su vez, se conmovió tanto que no pudo terminar la canción. Suspiró. No se imagina lo bien que le quedaba el sombrero. De Laura se contagió de la emoción. Veo que la quiere mucho, le dijo. No se imagina cuánto, dijo el marqués, daría el alma por verla. De Laura sintió una vez más que el Espíritu Santo no se saltaba el mínimo detalle. Nada será más fácil, dijo, si podemos demostrar que no está poseída. Hable con Abrenuncio, dijo el marqués. Desde el principio ha dicho que Sierva María está sana, pero solo él puede explicarlo. De Laura vio la encrucijada. Abrenuncio podía serle providencial, pero hablar con él podía tener implicaciones indeseables. El marqués pareció leer el pensamiento. Es un gran hombre, dijo. De Laura hizo un gesto significativo con la cabeza. Conozco los expedientes del Santo Oficio, dijo. Cualquier sacrificio será poco para recuperarla. Insistió el marqués y, como de Laura no daba muestra de nada, concluyó. Se los ruego por el amor de Dios. De Laura, con una grieta en el corazón, le dijo, le suplico que no me haga sufrir más. El marqués no insistió, cogió la maletita sobre la cama y le pidió a de Laura que se la llevara a su hija. Al menos sabrá que pienso en ella, le comentó. De Laura huyó sin despedirse. Protegió la maletita bajo la capa y se envolvió con ella, porque llovía a mares. Tardó en darse cuenta de que su voz interior iba repitiendo versos sueltos de la canción de la tiorba. Empezó a cantarla en voz alta, azotado por la lluvia, y la repitió de memoria hasta el final. En el barrio de los artesanos dobló a la izquierda de la ermita, todavía cantando, y tocó la puerta de Abrenuncio. Al cabo de un largo silencio, se oyeron los pasos cojitrancos y la voz medio dormida. ¿Quién es? La ley, dijo de Laura. Fue lo único que se le ocurrió para no gritar el nombre. Abrenuncio abrió el portón creyendo que en verdad era la gente del gobierno y no lo reconoció. Soy el bibliotecario de la diócesis, dijo de Laura. El médico le franqueó el paso en el zaguán en la penumbra y lo ayudó a quitarse la capa ensopada. En su estilo propio le preguntó en latín. ¿En qué batalla perdió ese ojo? De Laura le contó en su latín clásico el percance del eclipse y se extendió en detalles sobre la persistencia del mal, aunque el médico del obispo le había asegurado que el parche era infalible.
Pero Abrenuncio solo le puso atención a la pureza de su latín. «Es de una perfección absoluta», dijo asombrado. «¿De dónde es?» «De Ávila», dijo de Laura. «Pues más meritorio aún», dijo Abrenuncio. Le hizo quitar la sotana y las sandalias, las puso a escurrir y le echó encima su capa de liberto sobre las calzas atascadas. Luego le quitó el parche y lo tiró en el cajón de la basura. «Lo único malo de ese ojo es que ve más de lo que debe», dijo. De Laura estaba pendiente de la cantidad de libros emplazados en la sala. Abrenuncio lo notó y lo condujo a la botica, donde había mucho más en estantes altos hasta el techo. «¡Espíritu Santo!», exclamó de Laura. «Esta es la biblioteca de Petrarca. Como unos 200 libros más», dijo Abrenuncio. Lo dejó curiosear a gusto. Habían ejemplares únicos que podían costar la cárcel en España. De Laura los reconocía, los hojeaba engolosinado y los reponía en los estantes con el dolor de su alma. En posición privilegiada, con el eterno Fray Gerdunio, encontró a Voltaire completo en francés y una traducción al latín de las cartas filosóficas. Voltaire en latín es casi una herejía», dijo en broma. Abrenuncio le contó que era traducido por un monje de Coimbra que se daba el lujo de hacer libros raros por solaz de pergaminos. Mientras de Laura lo hojeaba, el médico le preguntó si sabía francés. «No lo hablo, pero lo leo», dijo de Laura en latín, y agregó 6 falsos pudores. «Y además del griego, inglés, italiano, portugués y un poco de alemán». «Se lo pregunto por lo que dijo Voltaire», dijo Abrenuncio. «Es una prosa perfecta». «Y lo que más nos duele», dijo de Laura, «lástima que sea de un francés». «Usted lo dice por ser español», dijo Abrenuncio. «A mi edad y con tantas sangres cruzadas, ya no sé a ciencias ciertas de dónde soy», dijo de Laura, «ni quién soy». «Nadie lo sabe por estos reinos», dijo Abrenuncio, «y creo que necesitarán siglos para saberlo». De Laura conservaba sin interrumpir el examen de la biblioteca. De pronto, como le recurría a menudo, se acordó del libro que le confiscó el rector del seminario a los 12 años y del cual recordaba solo el episodio que había repetido a lo largo de la vida a quien pudiera ayudarlo. «¿Recuerda el título?», preguntó Abrenuncio. «Nunca lo supe», dijo de Laura, «y daría cualquier cosa por conocer el final». Sin anunciárselo, el médico le puso enfrente un libro que él reconoció a primero golpe de vista. Era una antigua edición de Sevilla de los 4 libros del Amadís de Gaula. De Laura lo revisó, trémulo, y se dio cuenta de que estaba a punto de ser insalvable. Al fin se atrevió. «¿Sabe que este libro está prohibido?». «Como las mejores novelas de este siglo», dijo Abrenuncio, «y en el lugar de ella ya no se imprimen sino tratados de hombres doctos. ¿Qué leerían los pobres de hoy si no leyeran a escondidas las novelas de caballería?». «Hay otras», dijo de Laura. 100 ejemplares de la edición Príncipe del Quijote se leyeron aquí el mismo año en que fueron impresos». «Se leyeron no», dijo Abrenuncio. «Pasaron por la aduana hacia los distintos reinos». De Laura no le puso atención porque había logrado identificar el precioso ejemplar de Amadís de Gaula. «Este libro desapareció hace 9 años del capítulo secreto de nuestra biblioteca y nunca le hallamos el rastro», dijo. «Debí imaginármelo», dijo Abrenuncio, «pero hay otros motivos para considerarlo un ejemplar histórico. Circuló durante más de un año de mano en mano, por lo menos entre 11 personas, y por lo menos 3 murieron. Estoy seguro de que fueron víctimas de algún efluvio ignoto». «Mi deber sería denunciarlo al Santo Oficio», dijo de Laura. Abrenuncio lo tomó a broma. «¿He dicho alguna herejía?». «Lo digo por haber tenido aquí un libro prohibido y ajeno y no haberlo denunciado». «Ese y muchos otros», dijo Abrenuncio, señalando con un amplio círculo del índice sus anaqueles atestados. «Pero si fuera por eso, usted habría venido hace tiempo y yo no le hubiera abierto la puerta».
Se volvió hacia él y concluyó de buen talante: en cambio, me alegro de que haya venido ahora, por el placer de verlo aquí. El marqués, ansioso por la suerte de su hija, me sugirió que viniera, dijo de Laura. Abrenuncio le hizo sentar frente a él y ambos se abandonaron al vicio de la conversación, mientras una tormenta apocalíptica convulsionaba el mar. El médico hizo una exposición inteligente y erudita de la rabia desde el origen de la humanidad, de sus estragos impunes y de la incapacidad milenaria de la ciencia para impedirlo. Dio ejemplos lamentables de cómo se le había confundido desde siempre con una posesión demoníaca, al igual que ciertas formas de locura y otros trastornos del espíritu. En cuanto a Sierva María, al cabo de tantas semanas no parecía probable que la contrajera. El único riesgo vigente, concluyó Abrenuncio, era que muriera, como tantos otros, por la crueldad de los exorcismos. La última frase le pareció a de Laura una exageración propia de la medicina medieval, pero no la discutió, porque servía bien a sus indicios teológicos de que la niña no estaba poseída. Dijo que los 3 idiomas africanos de Sierva María, tan diferentes del español y del portugués, no tenían ni mucho menos la carga satánica que le atribuían en el convento. Había numerosos testimonios de que tenían una fuerza física notable, pero no había ninguno de que fuera un poder sobrenatural. Tampoco se le había probado ningún acto de levitación ni adivinación de futuro. 2 fenómenos de que, por ser cierto, servían también como prueba secundaria de santidad. Sin embargo, de Laura había procurado el apoyo de cofrades insignes y aún de otras comunidades, y ninguno se había atrevido a pronunciarse contra las actas del convento ni a contrariar la credulidad popular. Pero era consciente de que ni sus secretos ni los de Abrenuncio convencerían a nadie, y mucho menos a los 2 juntos. Seríamos usted y yo contra todos, dijo. Por eso me sorprendió que viniera, dijo Abrenuncio. No soy más que una pieza codiciada en el coto de caza del Santo Oficio. La verdad es que ni siquiera sé a ciencia cierta por qué he venido, dijo de Laura, a no ser que esa criatura me haya sido impuesta por el Espíritu Santo para probar la fortaleza de mi fe. Le bastó con decirlo para liberarse del nudo de suspiro que lo oprimía. Abrenuncio lo miró a los ojos hasta el fondo de su alma y se dio cuenta de que estaba a punto de llorar. No se atormente en vano, le dijo con tono sedante. Tal vez solo haya venido porque necesitaba hablar de ella. De Laura se sintió desnudo. Se levantó, buscó los rumbos de la puerta y no escapó en estampida porque estaba a medio vestir. Abrenuncio lo ayudó a ponerse la ropa todavía mojada, mientras trataba de demorarlo para seguir la charla. Con usted conversaría sin parar hasta el siglo XXI, le dijo. Trató de retenerlo con un frasquito de colirio transparente para curar la persistencia del eclipse de su ojo. Lo hizo regresar de la puerta para buscar la maletita que había olvidado en algún lugar de la casa, pero de Laura parecía presa de un dolor mortal. Agradeció la tarde, la ayuda médica, el colirio, pero lo único que concedió fue la promesa de volver al otro día con más tiempo. No podía soportar el apremio de ver a Sierva María. Apenas se advirtió, ya en la puerta, que era de noche y estaba cerrada. Había escampado, pero los albañales estaban rebosados por la tormenta, y de Laura se echó por el medio de la calle con el agua a los tobillos. La tornera del convento trató de cerrarle el paso por la proximidad de la queda. Él la hizo a un lado. «Orden del obispo». Sierva María se despertó asustada y no lo reconoció en las tinieblas. Él no supo cómo explicarle por qué iba a una hora tan distinta y agarró el vuelo de pretexto. «Tu padre quiere verte». La niña reconoció la maletita y la cara se le encendió de furia. «Pero yo no lo quiero», dijo. El desconcertado le preguntó por qué. «¿Por qué no?», dijo ella. «Prefiero morirme». De Laura trató de zafarle la correa del tobillo sano, creyendo que la complacía. «Déjeme», dijo ella, «no me toque». Él no le hizo caso,
la niña le soltó una ráfaga de escupitajos en la cara. Él se mantuvo firme y le ofreció la otra mejilla. Sierva María siguió escupiéndolo. Él volvió a cambiar la mejilla, embriagado por la bajarada de placer prohibido que le subió de las entrañas. Cerró los ojos y rezó con el alma mientras ella seguía escupiéndolo, más feroz cuando más gozaba él, hasta que se dio cuenta de la inutilidad de su rabia. Entonces, Delaura asistió al espectáculo pavoroso de una verdad energúmena. La cabellera de Sierva María se encrespó con vida propia como la serpiente de la medusa, y de la boca le salieron baba verde y un sartal de improperios en lenguas de idólatras. Delaura blandió su crucifijo, lo acercó a la cara de ella y gritó aterrado: «¡Sal de ahí, quien quiera que seas, bestia de los infiernos!». Sus gritos atizaron a los de la niña, que estaba a punto de romper las hebillas de las correas. La guardiana acudió asustada y trató de someterla, pero solo Martina lo consiguió con sus maneras celestiales. Delaura huyó. El obispo estaba inquieto de que no hubiera llegado a la lectura de la cena. Se dio cuenta de que flotaba en una nube personal donde nada de este mundo ni del otro le importaba, como no fuera la imagen terrorífica de Sierva María envilecida por el diablo. Huyó a la biblioteca, pero no pudo leer. Rezó con la fe exacerbada, cantó la canción de la tiorba, lloró con lágrimas de aceite ardiente que le abrazaron las entrañas. Abrió la maletita de Sierva María, puso las cosas una por una sobre la mesa. Las conoció, las olió con un deseo ávido del cuerpo. Las amó y habló con ella en hexametros obscenos hasta que no pudo más. Entonces se desnudó el torso, sacó de la gaveta del mesón de trabajo la disciplina de hierro que nunca se había atrevido a tocar y empezó a flagelarse con odio insaciable que no había de dar tregua hasta extirpar de sus entrañas hasta el último vestigio de Sierva María. El obispo, que había quedado pendiente de él, lo encontró revolcándose en un lodazal de sangre y de lágrima. «Es el demonio, padre mío», le dijo Delaura, «el más terrible de todos». Y así damos por concluido el capítulo número 4 de este hermoso libro que se llama Del amor y otros demonios, del colombiano Gabriel García Márquez. Lo esperamos para deleitarnos con el capítulo número 5. Muchas gracias. Y así termina